tardes. Gracias Blanca, gracias Ramiro, gracias talleristas y público que nos ve a través de Voces en la Noche. Estamos hoy acá en el cierre de Onda Expansiva, este taller de literatura extraña latinoamericana que ha transcurrido durante todos los viernes de febrero aquí en Guarida y en el que vamos a seguir trabajando todos los viernes de marzo, leyendo y escribiendo ciencia ficción, terror y otras yerbas psicodélicas asociadas. Hoy en este encuentro que hemos titulado Replicantes y Reinventados, junto a los escritores Ramiro Sanchís y Blanca Lema, para conversar un poco de literatura cartográfica extraña, weird, a partir de sus libros Ejercicios de Dactilografía y Cal Viva, sobre los materiales y dispositivos con los que trabajan y sobre la ciencia ficción, sobre la teoría ficción que emerge un poco de estos textos donde aparece la cartografía weird. Blanca Lema, poeta experimental, narradora, cineasta, bailarina autor, podría seguir. Es argentina, entre otros, publicó las novelas Tupperware, Incompletud, Cal Viva y los poemarios Estrella y Trotil y Aparición. Ramiro Sanchís, escritor, periodista, editor, traductor, es el autor de la saga de Federico Stahl, proyecto de ciencia ficción en multiversos que abarca decenas de libros como Las imitaciones, La expansión del universo o las más recientes, Un pianista de provincias y Los acontecimientos. Su narrativa híbrida con el ensayo es lo que Mark Fisher llamó teoría ficción. Y podríamos también con Ramiro nombrar un montón de títulos más. Bueno, ¿cómo están? Ramiro, Blanca. Yo emocionada y agradecida. Qué bueno tenerlos acá para conversar, para esto que está, germinando y dándose en este espacio y en otras cosas que también van derivando. Un poco como para entrar en tema, y ya enseguida les voy a dar la palabra. Un primer acercamiento, ¿no?, a esto de la literatura cartográfica, como un poco para contextualizar este encuentro, es pensar, cuando pensamos en literatura cartográfica, pensar en una literatura que utiliza la deriva, la caminata, el recorrido, para mapear un territorio, una literatura en la que el yo se despersonaliza, se pierde, alucina, se vuelve anónimo en el espacio, ¿no? En el cuento de Allan Poe, titulado El hombre de la multitud, de alguna manera se resume esta idea de la escritura o del personaje de la escritura cartográfica. De Quincy y sus caminatas por lo salvaje, el flaner de Baudelaire, descubriendo el ensamblaje gótico de la modernidad y las ruinas de París, capital del siglo XIX, palabras de Benjamin. Guy Debord, sus derivas situacionistas, la psicografía que hace Ian Sinclair de Londres, develando los sueños y los afectos virtuales de los ríos y los edificios. Una literatura que surge con la modernidad, con la ciudad moderna, que si bien no es necesariamente weird, abre una tradición para el contacto, para lo extraño, para la descripción de los paisajes cibernéticos o especulativos y para zonas anómalas, y también para la consideración de las ciudades como organismos y los organismos como mecanismos de las ciudades, o también para desarrollar cartografías del cuerpo y la memoria en relación al territorio. Es decir, la cartografía, si bien no es necesariamente weird, nos abre la posibilidad para el extrañamiento y para todos estos tópicos, digamos, de la ciencia ficción, del terror y demás. Un poco por acá va a ir la cosa, entonces, y ya para no darle más introducción, Blanca, Ramiro, es una pregunta para los dos. ¿Cuál es la apropiación que hacen ustedes en su trabajo de esta tradición, ¿no?, de la cartografía, de estas técnicas? ¿Cómo se las apropian? ¿Cómo trabajaron con ellas en sus respectivas novelas, ¿no?, en Cal Viva y en Ejercicios de Dactilografía? Y bueno, ¿cómo lo actualizan, digamos, ese mecanismo? Estaba pensando que mientras hablabas y capaz que en algunos contextos puede ser un poco cringe decirlo, pero creo que empezó con Rayuela. También me imagino que habrá circuitos donde reivindicar Rayuela está bueno. Creo, ¿no? O sea, habiéndole leído tempranamente, habiéndole leído más o menos al mismo tiempo que el cuento de Poe, El hombre de la multitud, El peatón de Ray Bradbury, qué sé yo, cuentos donde esta idea que vos decías estaba presente en textos. Puede haber empezado ahí. Después sí es cierto que me interesa mucho a partir de, sobre todo, de esa intersección entre toda la tradición que vos enumeraste y sí, los tópicos de cierta ciencia ficción rara o extraña, como el de la zona. Entonces, creo que ahí es donde se produce como el enganche y desde ahí me interesa capaz que repensar grandecitos de esa tradición. Creo que Ian Sinclair es un referente que todavía está ahí muy, muy claro. A partir de Ian Sinclair, incluso determinadas obras como
no sé, estoy pensando en muchas cosas de China Miéville, como por ejemplo La ciudad y la ciudad, o ya en novela gráfica, From Hell, ¿no? Desde el infierno, de Alan Moore, que está hecha un poco como alumno casi de Ian Sinclair. Pero también si esa línea como que la acercamos así hacia, o ambas, ¿no? Tradiciones, la de la ciencia ficción más especulativa, más rara, Samuel Delany, qué sé yo, lo tratamos de prolongar hasta algún lugar remoto en que se toquen. Creo que esa idea de la zona, ¿no? Es como un poco la clave para mí. Y desde ahí, si mirás para atrás, las cosas se acomodan desde ciertas filosofías, o sea, desde esa especie de andamiaje teórico que está detrás del queer, gracias a Fisher, entre otros teóricos. Entonces, sí una psicogeografía, pero de corte más posthumanista, sí un pensamiento de la relación entre paisaje y sujeto, pero desde un lado no tan humanocéntrico, por decirlo así. Y ahí otra referencia creo que al menos para mí, y la dejo ahí para después seguir en todo caso, para mí sería muy importante es Ballard, pero sobre todo... Pensar todo el tiempo que yo me identifico más con Ballard. Total, y sobre todo el Ballard de la exhibición de atrocidades, estaba pensando, ¿no? Donde esta idea de paisaje que se mezcla con el sujeto y el sujeto que es parte del paisaje y el paisaje, y bueno, y ese sería un poco, me parece, el referente exacto, ¿no? Como si venís por acá y después triangulás así y ahí encontrás a Ballard. Ayer hablábamos con Blanca de las pinturas de Mark Ernst, No, que Ballard siempre está. Sí, Siempre la referencia. sí, en la selección de atrocidades hay unas descripciones, las que son como una especie de cumbres desérticas en mesetas y hay como unos muros y una especie de hadas, aviones caídos. Ahí está. Es como... Sí, que es muy interesante porque también es la apropiación o reapropiación que hace Ballard del surrealismo en un momento en que, al menos en Inglaterra, esto lo cuenta Ballard en varios textos hasta autobiográficos, no estaba tan bien visto el surrealismo. No. Y es interesante cómo eso lo retoma un poco la manera de retomar a Ballard de Péndulo, de la revista del Péndulo, ¿no? Y cuando se traducen los textos de Ballard sobre el surrealismo, ¿no? Los textos donde él se analiza a Tanguy o obviamente a Max Ernst y un poco a Quirico y a todos los artistas que a él le interesaban, y siempre está esa idea del lugar, ¿no? Esa construcción de un espacio extraño que hasta parece como que es como hacerle las cosas fáciles a sus editores, ¿no? Porque tienen las portadas de todos sus libros ahí. O sea, si ves Minotauro, Ballard, Tanguy y alguna cosa más. Sí, sí, sí. Así que funciona bien hasta generando esa cosa como icónica, ¿no? Emblemática de Ballard, de esos espacios. Creo que él resignifica un poco eso. Me quedo con una cosa a partir de esto que decís del surrealismo, que vuelvo a preguntar a vos, Blanca, pero quizá lo más interesante, o no sé, lo más interesante, una cosa muy interesante que hace Ballard es sacarle toda pretensión metafórica o mítica, o digamos, la zona es la zona, o sea, no hay metáfora, es anómala, deforme, quebrada, cuatridimensional. Chao. Y eso creo que es un gran favor del surrealismo también. O sea, claro, no hay metáfora anecdótica, digamos, pero sí hay una gran metáfora, una metametáfora, ¿no? ¿Cómo en qué sentido? En que en general no está construido en pequeñas metáforas, ¿no? que coincido que podrían ser anecdóticas para la trama, sino el mismo tema que está tomando, el mismo imaginario que está habitando, es en sí una metáfora. Aunque tenga una concretud muy grande, ¿no? Sí, o sea, claro, pasa la palabra metáfora es una palabra muy metafórica, pero particularmente es con esta cuestión de que los surrealistas, cuando hacían estas pinturas donde hay espacios que eran esos corporales y al mismo tiempo espaciales, cuando le preguntan a Dalí está diciendo siempre, esto es una metáfora del inconsciente mítico. Y con Ballard, claro, esto se puede hacer con cables y, ¿no? Dame los dispositivos que lo... Por eso, esa sería la metáfora anecdótica, digamos. Claro, como retórica. Como retórica, sí. Bueno, y Blanca, vos, ¿cómo trabajás todo? Sí. ¿Cómo ha visto esto? Bueno, creo un imaginario. O sea, el imaginario a veces está disparado por poesía. Yo soy una poeta que se transformó en novelista a partir de tener mucha experiencia en cine, ¿no? Entonces manejar una escala mayor de la construcción de una estructura. En los imaginarios yo los vivo como planetas, como territorios simbólicos, o sea que la cartografía de las novelas siempre están puestas desde un mapa de símbolos, que no son metáforas, son símbolos. Esos símbolos van a dar finalmente
un andamiaje que dispare una letra chiquita, digamos, la que no se veía, ese silencio que suelen tener lo intraducible en las palabras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de incompletud, el territorio, el imaginario, que es uno que atravieso casi siempre, es el de la basura. Entonces vos veías que los caminos estaban planteados a través de los arrepentidos, los que corrían persiguiendo un camión de basura, arrepentidos de lo que habían tirado. Después veríamos, bueno, que ese es el significado, no uso palabra, de la basura. En el caso de Calviva, aparecen los colores y las pinturas, pero especialmente las técnicas de pintura, como esas estaciones de símbolos en que va a dar recorrido a este personaje que se llamará Pollock, ¿no? Y que ayudarán a ser excusas para recuperar una memoria y empezar un tramado donde tanto el espacio de estas estaciones espaciales, que suelen ser muy concretas abstractas, ¿no? Tan abstractas y tan concretas como cuando se quería analizar en la época de la utopía del átomo, ¿no? Bueno, de qué está hecho un átomo, ¿no? De moléculas, de esto, del otro, y al final llegan que es vacío, ¿no? El vacío es la materia, como Artaud cuando decía que el vacío es carne puesta al asador, ¿no? Bueno, de esa concretud estamos hablando en esta carga simbólica que serían estas estaciones de este mapa, donde este personaje intenta, para recuperar su memoria, atravesar estos estadios, estas estaciones de colores, siendo el pintor, pero no recordando nunca lo que pintaba. Y hay una gran asociación entre sus estados de conciencia a partir de que se intoxica de una clínica de rehabilitación y la carga justamente de espacio nuevo que va recorriendo y va recreando en esta nueva memoria que está teniendo, porque ni siquiera es nostálgica ni nada por el estilo, ¿no? Sino es una nueva modo de recordar. Y por lo tanto parece como que dando, digamos, subtítulo a tu taller, a tu convocatoria, ¿no? de replicantes y inventados, que Pollock en esta cartografía que está desconstruyendo se da cuenta que los reinventados son una manera nueva de desaparecer, que la reinvención es desaparición. Y va recuperando una frase que le da a un adolescente que dice muy terriblemente: disfruta de la guerra porque la paz te dolerá más. Ese es el mapa abierto en abanico, digamos. Me quedo pensando en un par de cosas las que decías. Una de estas estaciones, digamos, como simbólicas, un poco, bueno, también en las cosas que conversamos en el taller, ¿no? El concepto de código, porque, digamos, las referencias pictóricas en tu novela Calviva son metonímicas, además, son, o sea, digamos, tienen una entidad material, o sea, no es, digamos, significan algo, pero además son lo que son. Materialmente. Y esa, digamos, esa forma de trabajar con materiales analógicos, porque en tu novela no son materiales virtuales, pero están codificados de una manera, o sea, es una sociedad virtualizada, donde esos materiales, en términos hasta delicianos, ¿no? Lo virtual como lo latente. Sí, lo virtual dentro de este proceso de desterrorización, ¿no? Que en el cine da muchos ejemplos de Les, ¿no? Sobre qué consiste lo que estás diciendo. Y pensaba, no sé, como que también un dispositivo que es propiamente Wide en la novela, es que, digamos, la recuperación de la memoria del personaje funciona como el propio territorio. Sí. O sea, si hay un borramiento, la Calviva, ¿no? Hay un borramiento de la memoria y esa memoria se recupera por el tránsito en el paisaje y por los túneles de palimpsesto, ¿no? Ese muro donde hay 80 capas de historia reciente, geología superficial, digamos. Totalmente. Que nada, eso es como o sea, me pareció como muy interesante la lectura. Y siguiendo un poco con eso, digamos, con esto que estamos conversando, en la novela hay un montón de referencias pictóricas, ¿no? Es decir, hay un trabajo con la espacialidad, la pintura está directamente relacionada con la cartografía, ¿no? Trazar ejes en el espacio,
Pollock, la pintura abstracta, Bacon, ¿no? Es el padre del horror corporal quizá. Hace poco, bueno, me voy a ir por las manos, no lo voy a hacer. Bacon... No, nada, una crítica que... No, una crítica que vi hace poco cuando se puso a Bacon en Nueva York, que varios críticos se pararon de punta y decían lo horrible que era Bacon, y era como... Todo era halago para mí, yo le decía, bueno, cuando la pintura se puso divertida. Nada, cierro paréntesis. Bacon y la pintura abstracta, digamos, ¿cómo te sirve esa materialidad para trabajar estos territorios, para trabajar estos recorridos? Realmente las novelas, estos imaginarios nacen de temas que yo conozco o porque los he vivido o porque los he estudiado en profundidad. En el caso de la pintura, aparece mi padre, a quien le dedicó que era un pintor abstracto, ¿no? O sea que Pollock aparece como un recuerdo de infancia cuando mi padre se subió una escalera y empezó a tirar chorros porque había descubierto a Pollock. pero es el marca hacia la vanguardia de siempre. El marca hacia la vanguardia, ensucia las casas. Bueno, y en el caso específico de Bacon, que yo lo amo, creo que como él explica su obra es lo más claro, ¿no? Donde dice, en ese famoso cuadro, no sé si recuerdan, del Papa, ¿no? Donde él vuelve a pintar el Papa y dice, no quiero pintar el horror, ¿no? Quiero pintar el grito. ¿No? Porque dice, si yo pinto el horror, voy a pintar el cliché, ¿no? La condescendencia, la cosa hasta manipuladora, ¿no? Del observador. Y entonces, en esa intención de ir a la esencia, es que aparece una declaración del horror diferente, que es la que hablaba, vuelvo a nombrar a Artaud, que lo amo, perdón, la que hablaba Artaud cuando quiere escribir, tratando de que vos vayas a lugares donde jamás podrías haber accedido a ir por tu propia voluntad, ¿no? Creo que en el caso de Bacon es eso, su pintura siempre te rapta, ¿no? A ese lugar del personaje que no era como lo veías, ¿no? O sea, de esto se trataba. Pero usando muchísimos silencios en su pintura, ¿no? Silencios maravillosos. Y hay algo como también es una obsesión quizá de la ciencia ficción contemporánea en esta cuestión de, digamos, si pensamos la materia como algo codificado, en el caso de Bacon, la carne, ¿dónde está la expresión, digamos? ¿No? O sea, en Bacon hay como también una intención, ¿no? Y en Pollock también, ¿no? Como de código, o en este caso carne, pero la carne, de alguna manera, es la baba del caracol. Qué lindo. No, es que lo dice Bacon, ¿no? Sí, quiero que mis cuadros se vean como la baba del caracol, que se puede leer es una frase de Bacon que se puede leer de muchas formas, ¿no? Pero quizá lo interesante es que es una cosa que estamos en la novela de Juan Matio, que nosotros vimos, ¿no? Como realidades codificadas, que de alguna manera hay una intención de que esa materia tenga expresión y pensar en qué lugar se ubica esa expresión, que no es un lugar espiritual. O sea, en Bacon está en la carne misma, digamos. Está en una carne donde, si recuerdan, él hacía bordes de color muy fosforescente alrededor de esa carne, ¿no? Donde iba como el áurea. O sea, en la época donde él además pintó eso, el concepto de áurea se peleaba con el clon, ¿no? Con el replicante, en el caso del... Acá no tenés el replicante. No, Sanchís no vino el replicante de Sanchís. Estamos todos en esa situation. Bueno, pero esos bordes fosforescentes de color iban a mostrar eso, ¿no? No es la figura, no es el personaje, es otra cosa, es otro prisma. Él hablaba mucho de la función de la luz, por ejemplo. Que en la novela está muy integrada, por ejemplo, esas nociones. O sea, tanto en colores como en las técnicas, ¿no? Por ejemplo, monocopia, silografía, está muy mezclado todo esto de el proceso de acercamiento a esa esencia que hablaba Bacon. ¿Cuál es el dolor que hay que atravesar? Un poco es eso. Que tiene, digamos, ese soporte, ¿no? Que en la pintura es el lienzo, ¿no? Sí. Y que en tu novela son muros, son arquitecturas, recorridos. Recorridos, esquinas, como el final, que no voy a decir qué, pero bueno, tiene toda una función de una nueva geometría, ¿no? Una geometría que ni siquiera se autocomplace diciendo que es fractal, es más compleja.
Es inmanente. Es inmanente. Bueno, eso, Deleuze y Bacon, Sí, un solo sí, corazón. tal cual. Ramiro, en el ejercicio de dactilografía, ¿no? Como mecanismo de registro en el ejercicio de dactilografía, la cartografía, ¿no? Como un mecanismo que también tiene que ver con el registro y la escritura, ya no sé, en Baudelaire, esto estaba en el arte mnemotécnico, etc. La cartografía entonces está directamente relacionada a una escritura materialista, ¿no? En tu novela. Una escritura que es acelerada, que es proliferante, tiene una sintaxis que un poco recuerda, o sea, al neoflaner de Burroughs en El almuerzo desnudo. Construida esa escritura por el dispositivo teclado-computadora, todo activado a partir de los ejercicios de dactilografía que explícitamente le responden a los ejercicios de caligrafía del hebreo, ¿no? en el discurso vacío. Entonces, bueno, este dispositivo, ¿no? De escritura acelerada, ¿qué posibilidades abre para lo extraño, para lo especulativo? ¿En qué medida la escritura se vuelve extraña e impersonal en sí misma, ¿no? Y bueno, porque ahí un poco también la pregunta es qué hacer con la tradición, hasta qué punto la tradición se convierte en una especie de algoritmo predecible. Entonces, una de las cosas que disparó la escritura del ejercicio de dactilografía, por un lado era esta reflexión, que se quiere decir así, con la que empieza el libro, que es qué tanto puede cambiar lo que yo escribo según de qué manera lo hago, ¿no? Entonces ahí uno agarra la experiencia personal inmediatamente. Yo siempre tuve un poco la sensación de que todo lo que escriba a mano es una nota, un bosquejo, un borrador, y que cuando me ponía a escribir más o menos en serio estaba haciendo un teclado. Estoy básicamente describiendo mi enfoque desde que tengo 14 años. Pero después sí, eso se vinculó por derivas a un punto de descubrimiento, vamos a llamarlo, que fue clave para escribir el libro y para el resto de mi vida quizá, que es esta aplicación que se llama Randonáutica. No por la aplicación en sí, ni la mitología que la envuelve. Ahora no sé si sigue existiendo. Es una app que permite una app que te da un lugar al azar. O sea, no es tan así, porque ahí viene todo esto de la mitología, tiene como una cosa... Cuando la gente quiere no explicar algo, dice que es cuántico. Entonces, como la cuántica es este dominio abstracto que requiere una interpretación, es la única rama de la ciencia que pide interpretarse, ¿no? Porque las matemáticas de Homero Simpson concuerdan, pero luego no sabemos qué quiere decir, ¿no? Entonces, la mecánica cuántica necesita que alguien traduzca eso. Y ahí hay 25.000 traducciones distintas y los números son siempre los mismos. Eso es lo raro, ¿no? O sea, entonces, claro, como es tan plástico lo que yo quiero decir con el observador influye al resultado del experimento, o la realidad está ahí, colapsa cuando alguien la mira, es alguien, es el problema del observador en mecánica cuántica, es algo inconsciente. Es un problema de lenguaje. Es un problema vasto. Pero además de traducirlo al lenguaje natural, porque si alguien en lenguaje natural es una persona. Un observador en lenguaje natural es un sujeto humano, básicamente, kantiano. O cartesiano, no sé. Entonces, se puede aprovechar la mecánica cuántica para muchas cosas. Y la gente que hacía base randonáutica decía, claro, te concentrabas en una intención y eso influía en ese azar. Cuando se va a la app y usa buscar del espacio. Entonces, todo esto es una patraña, básicamente, pero lo interesante es que por ciertos procedimientos, porque en realidad ninguna computadora puede generar un número al azar. Las máquinas usan algoritmos y los algoritmos son por definición deterministas. Entonces, por más que haga 1000 maniobras malabaristas para hacer un número al azar, no lo es en realidad. Pero no importa, a los efectos prácticos sí lo es. Entonces es una coordenada en un radio de, qué sé yo, 2 kilómetros y vos, la idea de la app es que vos vayas ahí. Entonces, claro, yo tratando de hacer un poco de sentido con eso, lo que me interesaba es, bueno, es el lugar al que por definición yo no iría, o sea, porque no es el lugar que yo pensé. O sea, si yo quiero, ¿a dónde quiero ir? Bueno, tengo un montón de... Si yo quiero decir, bueno, no sé, me gusta un edificio, yo en ese momento vivía por Ramón Alador y Luis Alberto de Herrera. Entonces yo decía, bueno, hay un edificio como para el lado de allá en Italia, que es raro y me gusta. O no, voy a ir a otro lado que no he ido tanto últimamente. Yo caminaba mucho y paseaba a mi hija en ese momento más chiquita. Entonces dije, pero claro, si la app me lo dice, yo no intervengo yo, entonces no soy yo el que está decidiendo, es una exterioridad a mí. Entonces eso empezó como a generar esta reflexión de esta tecnología que me permite salir de mí y hablar desde un no yo.
Y quizá eso era un poco la respuesta a qué tanto puedo yo imaginar lo extraño, qué tanto puedo imaginar lo weird sin ser otra vez reescribir Solaris. Digo, me encantaría poder reescribir Solaris, pero una y otra vez reescribimos Solaris, ¿no? Esta otra edad radical y nosotros no entendemos Solaris. Entonces, ¿de qué manera yo puedo lidiar con eso? Y la respuesta era, bueno, en la medida en que yo lo busque en mí, es como muy simple en estos términos, pero en el fondo se trata de eso. En la medida en que yo lo busque en mí, voy a encontrar algo que está dado en la tradición, que está dado en mi experiencia, en mis otros libros en los que he leído. Y no estoy diciendo que pueda haber realmente un más allá de eso, porque igual lo voy a tener que poner en palabras y ahí interviene todo eso de vuelta, pero de alguna manera yo siento que me voy a estar desplazando en una dirección utópica, como diría yo, hacia ese no yo, esa alteridad. Y al hacerlo se me impone justamente un recorrido urbano, porque esto funciona así. Y ahí fue que surgió esta idea. Y luego, claro, eso tendía a la zona, de alguna manera, porque en sí lo que pasa con Randonáutica, si lo haces de alguna manera, es que vos vas por un lugar en el que no habrías ido y puedes ir atento a cosas que usualmente no verías. Y esa creo que la experiencia de la gente que lo mitologiza es como que siempre vas a encontrar algo raro. Yo empecé a leer muchos de reportes de gente que usaba Randonáutica y encontraba cosas raras. Me acuerdo que se lo pasé a Marcelo Acevedo, como un conocido amigo argentino, y él también lo empezó a hacer y empezó a encontrar cosas. Y hay mitos de que siempre encontrabas platas y cosas. Que ya un poco, digamos, el dispositivo de la cartografía, o sea, eso, vuelvo a Baudelaire, el pintor de la vida moderna. Básicamente Baudelaire dice, salgan a alucinar, ¿no? O sea, salgan a mirar como no vieron, caminen durante horas y van a pasar cosas. La alucinación ya está. En heideggerianamente es immersion, ¿no? Ya está, ya hubo de haber sido. Ya está de antemano. En inglés queda más lindo porque dice always already. Mucho más fácil. Pero la alucinación ya está, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que esa mirada permite. Y en algún momento caí, pero esto es lo mismo que la zona. Striker. O sea, vos entras ahí y ninguna coordenada te sirve. O sea, tenés que ir allá, pero no puedes ir en línea recta. ¿Por qué? Y no sé por qué, pero no se puede. ¿No? Tenés que tener al guía en la instancia, ¿no? Y el guía es el que sabe sin saber por qué no se puede ir en línea recta y qué vas a encontrar allá, por qué te sentís. Blanca hablaba mucho de referencias pictóricas, si bien las conozco, me encanta Bacon, más que Pollock de hecho, pero me gusta mucho Bacon. Pero estaba pensando en que hay la idea de aula, me parece súper interesante, sobre todo en lo que en el cine, cierto cine raro, contemporáneo, pensando en Manos Cosmatos sobre todo, el aula se vuelve este artifact de la imagen, este algo fuera de foco, este cambio de textura, esta línea de VHS que aparece, que no tendría por qué, este ruido en la imagen. Y cómo eso parece también ser el punto donde esta imaginación, esta sensibilidad visual, que comparece mucho, por ejemplo, en la novela de Blanca, o en Ballard, sin duda, tiene como una especie de contacto con esta otra sensibilidad más auditiva. Sí. Que a mí me interesa mucho, ¿no? Que es la de la música de Brian Eno, el ambiente y todo eso. Sí, la música mineral, que es un ejercicio de bibliografía, el sonido de la lluvia, y en un momento es la lluvia de la estática. Y eso, ¿no? Y eso me parece muy interesante, porque también era una idea de hacer estos mapas sonoros. O sea, esta psicogeografía sonora, que en realidad es algo que ya está. O sea, es como si dijera, pensar en el barrio sur. Sí. Vas a pensar en tambores. Sí, incluso ahí, claro, pensar también en jauntología sonora, ¿no? O sea, como... Porque con Damián ahí estuvimos investigando en el barrio sur, pero en los tambores, pero en términos como esos cibernéticos. Sí, pero es que está, a ver, y es algo que la música siempre ha hecho. Si escuchás, no sé, voy a lo más obvio, de Sgt. Peppers, de los Beatles. Cuando llega For the Benefit of Mr. Kite, que es una canción rara de Lennon, hay como todos los sonidos de circo, ¿ah? Y eso automáticamente ya crea esa sensación espectral de un tiempo aparte. La música siempre supo hacerlo, por más que quizá tuvo que aparecer Brian Eno para nombrarlo de alguna manera más lineal. Y ahí también está este libro que editó de obra hace 2 o 3 años de Russolo, El arte de los ruidos. Es un gran libro, es un manifiesto de 1910. Y de las cosas muy interesantes que dice Russolo es una respuesta, digamos, a los que cuestionan la música de sintetizadores y otras parecidas. Russolo dice, bueno, pero Bach y el barroco, digamos, introducen el órgano, introducen la escala temperada que corta
las cosas en relaciones matemáticas, la música fue artificializada, fue llenada de azúcar y de edulcorante, digamos, y de colorante en el siglo XVI. Sí, sí. O sea, toda la música que conocemos occidental, digamos, ya está tratada de una manera artificial. La era tonal de la música a partir de eso en realidad es un parpadeo en la historia de la música. Nosotros pensamos que eso es lo natural, pero no lo es. Pero no lo es. Y es interesante, hay una de las novelas del reciente Nobel Laszlo Krasznahorkai, que se llama Melancolía de la Resistencia, un gran título, que justamente habla de uno de los protagonistas, como una especie de idiot savant, un viejo así que sabe mucho y es un tarado, que está peleado con la historia de la música porque piensa que la escala temperada, no la de Bach, porque no se sabe bien cómo era el clave bien temperado, pero la afinación que usan los pianos de ahora, ¿no? O sea, la repartija equitativa de tonos y semitonos es lo peor que le pasa a la música. Entonces es como el gesto de resistencia más terrible y banal al mismo tiempo, en el sentido de decir, toda la música de 1600 y pico está mal, ¿no? O sea, esto está todo mal y hay que buscar otra cosa. Y esa otra cosa que es, y podemos ir siempre para atrás, o sea, lo que el Renacimiento inventa, que ciertas relaciones son consonantes que antes eran consideradas disonantes, ¿no? Y la música de sintetizador nos pone de vuelta un poco este tema de la imitación. Cuando salieron los primeros usos pop rock del sintetizador, había como un rechazo, ¿no? Estas cuerdas son de mentira, esto es falso. Sí, como si la guitarra... Como si la guitarra eléctrica fuera un sonido de que... Sí, eso es como las entrevistas de Papo, me da mucha gracia. Bueno, como me estás tocando la guitarra eléctrica, andá a tocar el instrumento con un tatú precolombino. Y una recomendación, ya que pasar a la próxima pregunta, es Los bancos musicales, que es un capítulo de Samuel Butler, de Erhun, no sé cómo la pronunciación correcta de esta novela de Samuel Butler, que es 1870. Y los bancos musicales, es un capítulo increíble, él lo toma también para hablar de una teoría del valor, pero el capítulo comienza con unos niños que cantan como pájaros y que nadie entiende nada, o sea, nadie entiende, el narrador, que es un inglés, no entiende nada, y la gente es como... es un sonido más. No tiene corte de escala, digamos. Pero, Butler tiene unas reflexiones ahí sobre sonido que son increíbles. Unas dos preguntitas más. Blanca, Ramiro, también es una pregunta para los dos. De este ejercicio, ¿no? De la cartografía, de las derivas, de las fuentes que manejan, de los materiales que manejan, en tu caso, Blanca, ¿qué mundo es el que emerge? ¿Qué territorio es el que surge, digamos, de esas derivas? ¿Cómo es ese territorio? ¿Qué mundo emerge de esas derivas? Sí, digamos, o qué concepción también, qué teoría sobre ese mundo, digamos, emerge. Yo vivo mucho en la hiberización desde muy pequeña, ¿no? Una de mis hiberizaciones preferidas a partir que fui creciendo fue el de la poesía y la física cuántica, en la cual soy una estudiosa activa desde la poesía. De hecho, me encanta un libro que les recomiendo que se llama Escher, Gödelbach, ¿no? Donde hay una supuesta teoría sobre Bach. En concreto, este imaginario, por ejemplo, de la física cuántica poetizada, es el que andamió una novela a partir de la idea del teorema de Gödel. Que sigue siempre siendo un motivo, un motor, tratando de responder tu pregunta, un motor que marca este impulso para seguir esta cartografía, seguir este camino, donde te preguntas cosas que no te habías preguntado antes, ¿no? O sea, ¿con qué cuerpo, ¿no? ¿Con qué materialidad hago este camino? ¿En qué plano, ¿no? ¿Por qué este camino es recto, ondulado, o desde qué situación del espacio cuántico empiezo a narrar, ¿no? Y en este empezar a narrar también está la destrucción de lo verdadero y lo falso, por ejemplo, ¿no? O el confiar en que si sigues adelante, también como escritor, encuentras hibridizaciones que no te las habías imaginado, ¿no? Cómo puede justamente crearse una nueva naturaleza y separar y dejar de separar lo natural y lo artificial, ¿no? Que eso está lleno de ejemplos en incompletud. Y también, digamos, esta idea, bueno, la reivindicación política de lo híbrido, que nosotros la hemos visto Sí.
como reinventados, como clones, como mutantes y demás. Y lo otro que me parece interesante, que también es algo que hemos visto en el taller, es que, digamos, la idea de completud, ligada a la idea de inmanente o de realidad inmanente, nos permite pensar las fisuras, ¿no? O sea, Sí. de pensar, digamos, un sujeto que resiste heroicamente y que se autodetermina, a pensar, bueno, es un sistema incompleto, con diferentes agencias, diferentes actores, tampoco es un sistema cerrado, o sea, no hay una forma digamos, de completar la cosa y que la cosa quede acabada, digamos. No, ni siquiera con la muerte. Ni siquiera con la muerte, sí. Ni siquiera con la muerte. Los incas decían que lo que te hace completo es la muerte, pero en este caso sería ni siquiera con la muerte, ¿no? En un mundo más así cyberpunk. Y vamos a seguir produciendo y... Produciendo, exacto, sí. Y bueno, Ramiro, o sea, un poco también la pregunta pensando en la teoría ficción, ¿no? O sea, como este tipo de escritura, este tipo de dispositivo, también a qué conceptos o a qué, digamos, preocupaciones te acerca. ¿Cuál es la siguiente novela que voy a escribir? Ah, qué lindo. Viniendo de la ciencia ficción, tengo un poco también la ventaja de poder ser irresponsable y de no decir, bueno, no sé a dónde va esto, y obviamente no es así, después lo lees, después pensás, después te hacen preguntas, y vos mismo te haces preguntas, y ves, y sí, me parece interesante esa idea de, que trato de hacerlo programáticamente, ¿no? De no tener un preconcepto de nada, en el sentido literario de un proyecto que esté orientado teleológicamente hacia esto. O sea, voy a terminar esto. Libro tras libro puede ser, pero me interesa vincular todos mis libros, ¿no? Eso lo dicen, cada libro se dice exacto, como parte de una cosa que es más amplia, pero como yo no sé la imagen global, digamos, total de eso que se va armando, también podríamos pensarlo como una especie de juego que va a modificar la práctica del juego, o sea, el jugarlo modifica sus reglas de alguna manera. Entonces produce nuevos resultados y nuevas interacciones y eso a su vez nuevas reglas. Entonces, después yo inevitablemente miro para atrás, ¿ah? Y pienso que determinados puntos en ese proceso, libros, cuentos, no sé, lo que sea, resignifican un poco las cosas y traman estos antes y después, como lo hace todo el mundo inevitablemente, ¿no? Decir, bueno, acá hay un punto de inflexión, acá escribí ejercicios y después me puse a pensar en esto otro. Capaz que dentro de 5 años pongo el punto en otro lado y pienso que esto vino por otro lado. Pero hay como una noción de emergencia, ¿no? Algo que emerge de una cosa que se va armando. Y creo que lo que sí hay en común a todo lo que medio que escribí desde esa época no tan reciente ni tan remota hasta acá es, bueno, sí, hay una preocupación por afuera, hay una preocupación por estas formas de pensar no humanistas, o hay una forma de pensar, preocuparse por las relaciones entre la tecnología y lo que daríamos en llamarlo humano. Todo eso sí está y va cambiando y va apareciendo y me lleva, por eso la respuesta original en la primera, o sea, me lleva a la siguiente novela. O sea, las zonas, por volver al punto con el weird, las puedo ir probando en distintos cuentos, en distintas novelas, y hay como una especie de cosa de laboratorio, ¿no? Donde quizá me aburro de esto, o pruebo esto otro. Entonces va emergiendo algo, ¿no? En términos de filiaciones teóricas, son estas que digo una y otra vez. Si eso se va aglomerando en algo más grande o en otra cosa, bueno, el tiempo lo va diciendo, pero no es al revés. O sea, no hay un intento de demostrar nada. Sí, no es algo programático, sino que emerge de la propia práctica. Exacto. Buenísimo. Bueno, nos quedan 10 minutos aproximadamente. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a Ramiro, a Blanca, o a un comentario. Dale, Douglas, con fe. No quería empezar. Bueno, ahí tengo una para Blanca y otra para Ramiro. Que de pronto digamos, no tienen. Bueno, voy a ir a leyendo de tu texto de Goma Laca, leyendo tu texto en el libro de Calvívar, Goma Laca, ¿no? Me recordó muchísimo, enseguida vi ahí
Pero esto que está haciendo el personaje es lo que hacían los neovanguardistas italianos del grupo 70, por ejemplo, Pignotti. Pignotti iba, como tu papá era pintor, debe estar muy cerca, armaba sus cuadros, armando collage, iba por las calles, arrancaba los carteles que estaban unos abajo de otros y armaba su también, bueno, Laura Marucci, Nanni Balestrini, que también fue parte del del grupo 63. Bueno, digo, ¿cuánto de eso influyó? Porque seguramente esos neovanguardistas italianos, esa neovanguardia italiana que quedó media como perdida en el tiempo, en Argentina debe haber influido, en Buenos Aires debe haber influido un poco. Eduardo Sanguinetti creo que vivió en Argentina un tiempo. No sé cuánto de eso hay en estas escrituras tuyas. Creo que Julio Cortázar es el que podría responder. ¿Cómo baja el fantasma de Julio Cortázar? Hay un video de él. Hay un video de Que él. está tocando los afiches. afiches. Andábamos Claro. viejos con ese. Sí. Perdón. Mira, es una influencia que sigue presente. De hecho, hubo hace poco nuevas empapeladas que tienen que ver con exponer grafitis y textos, ya sean recogidos en las puertas de los baños, de toda Latinoamérica. Entonces se hizo en la zona que está a la vuelta del San Martín, que había en ese momento una especie de terreno baldío tapiado, una muestra de todos esos pedazos que son revalorizados a partir de ser traídos inclusive en avión, ¿viste? O sea, esto que vos contás del pedacito, ¿no? El pedacito empieza a tener un valor como de exportación para decir, hagamos algo juntos con esto, ¿no? El que escribió esto tiene que ser leído. Y de esa forma, en el hábitat que fue creado, que es el espacio concreto de un muro, una pared, ¿no? No en solamente una fotografía en un libro y un análisis inteligente, sino en la que necesito el peatón, necesito el que mira, ¿no? El que toca, el que arranca. Ojalá sea arrancado otra vez, ese era el propósito, ¿no? Eso del arte efímero y que al mismo tiempo se hace inmortal, efímero en la epifanía de cada sujeto que se llevó a ese pedacito. Y en tu novela, además, esos espacios que son no espacios o que son palimpsestos, digamos, como lo que llevan a diferentes capas, son espacios propiamente huidos. O sea, como ese callejón, digamos, donde está el pasaje, donde está el mural, donde está el cuadro, qué sé yo. Hay todo un juego, sí, con la memoria y con lo pictórico, pero al mismo tiempo hay una situación de extrañamiento que el personaje es bastante cyborg. O sea, no es cyborg, pero está ahí, pega el palo. Sí, en los últimos capítulos hace más cyborg. Y un poco también, perdón, pero digamos, un poco lo que nosotros vimos con la novela de Juan Matio, Materiales para una pesadilla, que quizá, esto es una opinión personal, pero quizá el gran descubrimiento que lo teníamos a la vista es que las dictaduras latinoamericanas fueron un gran aparato cibernético. Es decir, como digamos, la gran prueba de los aparatos de inteligencia, en el sentido además de la palabra de inteligencia, y que eso está en tu novela también, ¿no? Está mucho en distintas personas que he señalado, ¿no? Pero en todo caso, fíjate que si ustedes compartieron el mismo capítulo de Huamalaca, que él atraviesa este pasaje a partir de un adoquín, ¿no? De un adoquín. De un adoquín y de un verdín, ¿no? De ese híbrido entre una molécula, una bacteria animal o una piedra mineral que crea un vegetal, ¿no? Fíjate esa suma extraña. Y la goma laca también, que es... La goma laca desde lo pútrido, además, ¿no? Que es orgánica. Desde lo orgánico, lo que quiere conservar, pero al mismo tiempo necesita pudrirse. Eso me hace acordar a que hoy hablamos de Bacon, pero me hace acordar también a esta película la película sobre Lynch, no recuerdo el nombre, que en un momento Lynch está contando cuando va a ser padre, que al mismo tiempo cae su padre de la casa y... Sí. Y que baja al sótano y que por casualidad ve los experimentos que está haciendo Lynch, que son unos bichos muertos que los pegó en la pared, y el padre dice, bueno, puede ser pintor, pero padre ni se le ocurra. Tipo. ¿Está controlada tu pregunta? No sé si tenemos tiempo, yo tenía una cosita chiquita. 5 y estamos. Para los dos de vuelta. Pero no, lo de Blanca me quedé con la idea también, a mí me llamó mucho la atención en Calviva, como en el lenguaje también, o sea, el lenguaje está afectado
un poco por las cosas que pasan, ¿no? Sí. Me interesa eso como puntualmente porque se nota mucho, es como muy deforme en la forma de escribir, en el buen sentido lo digo. Sí, sí, No sé sí. si hay una preocupación consciente porque el lenguaje también comunique de alguna forma en la forma en la que está o sale así como... Sí, cada personaje tiene una forma extraña de hablar, ¿no? Donde el lenguaje el modo del lenguaje elegido actúa como si fuera un fetiche, ¿no? Algo que nos puede vacunar contra un peligro siempre presente. Y yo trato siempre de que cada personaje tenga su propio vocabulario, su propio adjetivo, sus propios sustantivos, pero especialmente le doy mucha importancia a qué verbos lo conmueven, ¿no? Dónde está el iceberg de ese lenguaje en cada personaje. Y a partir de ese iceberg es donde va emergiendo esto que no quedaba flotando, ¿no? Que es ese otro mundo real. Yo muchas veces creo que un personaje lo dice, ¿no? Que la realidad es como una medusa que va flotando entre lo que va sucediendo y lo que vas creyendo, ¿no? Y se lástima que lo que crees no es creer, sino obedecer. Y bueno, no sé si te No, sí, era un poco por ese lado. ¿Por ese lado? Sí. Estamos así en la hora. ¿Un comentario más que quieran hacer, como breve? Yo me quedé con la Sí, gana tenía de- dos preguntas. Pero breve, tenemos 2 minutos, así, es como televisión. Leyendo tu recorrido por el Parque Valle del Museo, inevitablemente, y debe ser porque en tu rol de periodista alguna vez trabajaste con él, recordé a Tariq Carson en uno de sus... yo me lo metí en Espositos, en ese emblemático cuento de Por la Patria, que no tiene nada que ver con la política. No, el primer cuento. El primer cuento. De hecho, Tariq Carson después se tiene que ir a Argentina, pero tú periodísticamente, y fue además un autor de ciencia ficción, Pero vos has trabajado, ¿no? En el caso, no andás a trabajaste con Yo lo que Tariq hice Carson, fue ¿no? presentar el libro que le reeditó Irrupciones hace mucho tiempo y ahí lo conocí en persona. Pero más allá de eso, no, conozco dos expertos en la obra de él. Uno es Lamonte, que tiene un libro sobre él, Tariq Carson, no sé por qué. Pablo Dobrini, el escritor de ciencia ficción, también es... Creo que tiene una tesis sobre lo Tremont y Tariq Carson. Carson. Lamonte tiene eso, es el que lo hace quizá más académicamente. Y después Pablo Dobrini, además de ser escritor, creo que con una influencia bastante importante, reconocida de Tariq, también ha escrito sobre. Yo no soy un experto conocedor de la obra, pero ya te viene el asunto como editor, que con el proyecto que tenemos con mi socio en esto, Víctor Raggio, estamos ya amasando lo que podrían ser los cuentos completos de Tariq Carson, porque estamos en contacto con los herederos y bueno, nos han confiado un poco de eso, y nos dieron un montón de inéditos, y bueno, un poco estamos trabajando con Pablo y con Monte para ver qué se puede hacer con eso, así que sí, más que rol de periodista, rol de editor, te diría. Pero Eso me también. gusta mucho de Tariq, o sea, dentro de lo que he leído y releído de él, pero me interesa siempre muchísimo, es un escritor increíble. Bueno, cuenten con el espacio Bueno, para amplificar a la voz de Tariq Carson, que no, realmente fue Douglas además el que me lo sugirió en otro de los talleres, yo no lo tenía leído y fue como, no, es buenísimo. la culpa. Bueno, sí, estamos ahí. Gracias Blanca, gracias Ramiro. Todos ustedes. Bueno, especialmente a todos ustedes, también a los amigos que nos acompañaron por el canal de Voces en la Noche, a Damián, que encargado de Voces en la Noche, que está detrás de cámara aguantando el mostrador. Gracias a Guarida por hacernos el aguante y a ustedes por ser parte de este taller. Y bueno, les recuerdo a los que estén mirando, no sé quién está ahí detrás, pero que pueden inscribirse al taller en marzo, que lo pueden encontrar en las redes de Guarida y también en mis redes. Gracias, de verdad, hermoso todo. Muchas gracias a vos.